aquí estamos hablando de que había pues una expectativa en algún caso, supongo. De que la gente se iba a llevar el recurso y lo iba a utilizar en cervezas. Cosa. Pues no fue el caso, lo utilizaron para su vivienda. Porque saben perfectamente que la necesidad puntual, ¿no? Entonces, la modificación de la vivienda, el tema agrario, la planeación urbana, otro tema. Vamos a cambiar, perdón por llevarte de un lado para el otro. Todo tiene que ver con el territorio. El 80% de los municipios en el país no tiene un elemento que es la base del otorgamiento de los permisos, que es el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. Es un documento que ostenta hoy en día, o ostentaba ya no para nosotros, un mamotreto técnico de 500 cuartillas, que el 99% no sirven para nada. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos simplificado el procedimiento, la metodología. Nos interesan instrumentos pragmáticos, fáciles de entender, porque no todos los presidentes municipales no son ni de maestría en urbanismo, claro, y no tienen por qué tenerlos, pero los programas tienen que ser legibles y fácilmente de entender, con las siguientes premisas básicas: dónde sí y dónde no construir. Primer elemento. Claro. ¿Dónde están los mangles? ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde están las selvas? ¿Dónde no debemos de urbanizar como especie, como ser humano, como sociedad? ¿Y dónde sí? ¿De qué forma más inteligente? Entonces, ahorita hace un par de minutos estábamos aquí en esta sala, en un bloque más o menos revisando el arranque de un bloque aproximadamente de 100 programas municipales. Nuestra expectativa es poder concluir el sexenio con aproximadamente 400 programas municipales, de los cuales el Infonavit va a redesarrollar 50, donde más colocación de créditos, Foviste igual, nosotros el resto. ¿Por qué es importantísimo esto? La planeación, en términos generales, puedo decir que tiene poco sex appeal. Pero cuando tú tienes instrumentos que dictaminan los usos de suelo, los tienes bien estructurados, tienes la oportunidad y tienes, digamos, bases legales, eso quiere decir que los instrumentos están inscritos en el registro público de la propiedad, fíjate. Los instrumentos están inscritos en el registro público. Eso quiere decir que cualquier notario, si da un permiso o una compraventa donde está la selva, se abstiene las consecuencias. Claro. Cosa que no se suelen inscribir. Claro. Entonces los estamos haciendo mucho más simples. Prácticamente nos están costando $1,000,000 cuando antes costaban como 7. ¿Por qué? Porque los hemos simplificado. Claro. ¿No? Muy fáciles de poder hacer, muy pragmáticos, muy eficientes. Entonces es muy importante porque en materia de urbanismo, con excepción de si eres China, pero eso es otro tema, ¿no? Del proceso de urbanización de un país asiático donde hay ciudades que se conforman en 8 años. Los procesos de urbanización toman décadas, pero si las bases de dónde urbanizar, dónde hay vivienda, dónde hay comercio, cuáles son los usos de suelo, dónde tiene que haber sistemas de transporte público, fomentar programas metropolitanos, fomentar programas de desarrollo regional, los instrumentos de planeación, los consejos, hemos puesto a más de 80, 90 consejos metropolitanos en marcha. Es un trabajo titánico, pero los frutos de hacerlo se van a ver dentro de 10, 20, 30 años. Un crecimiento más ordenado. Más ordenado. Claro. Pero si no se hace, como lo tenemos, si el Estado mexicano no asume su responsabilidad y en otras administraciones puedan sacar otros 500 instrumentos y otros 500 instrumentos, otros 1,000 instrumentos, el costo de no tener un instrumento versus sí tenerlo y que eso sea la base, por ejemplo, de un elemento muy importante, el predial. Muchos municipios carecen de capacidad de ingresos, pero si tú tienes actualizado tu instrumento de planeación, tu catastro, los combinas bien, haces una planeación adecuada, pues vas a tener mejores mecanismos de planeación y de recaudación fiscal. Claro. Son billones de pesos que se podrían obtener de mejor forma si los instrumentos de planeación están actualizados y los mecanismos de recaudación de impuestos locales y transparencia en el uso. Agua, luz, drenaje, pavimentación, seguridad pública. Dentro del programa de mejoramiento urbano, la parte del deporte, el fomento del deporte es una de las actividades principales que estamos nosotros promoviendo a través del programa de mejoramiento urbano.
Algo muy importante a destacar, 42% de la población practica algún deporte o ejercicio físico, 7 de cada 10 lo hacen por temas de salud, pero un tema muy importante a resaltar aquí es el 65% de la gente hace deportes en espacios públicos, un 21% en espacios privados y el 12% en la casa. Entonces, si el 65% de la población hace ejercicio, se ejercita en el espacio público, o sea, fuera de su casa, fuera de algún equipamiento privado, eso quiere decir que tenemos que atender a esa población que hace ese ejercicio en el espacio público. Siguiente lámina. ¿Cuáles son los deportes más populares en México? Estamos hablando del fútbol, béisbol, box, básquetbol, lucha libre y el fútbol americano. Esos, digamos, los 6 deportes más de mayor uso o más populares a nivel nacional. Algunas, digamos, en relación a la práctica deportiva, obviamente el fomento a la salud, la promoción a la educación, aumenta la inclusión social e incremento de la convivencia comunitaria. Es un elemento también muy importante a resaltar que este tipo de intervenciones han apoyado y tenemos los datos y el sustento en relación a la inclusión comunitaria, la disminución de los problemas sociales en esas comunidades, en esas colonias. ¿Cuáles son los municipios que hemos venido trabajando? Esta es una recapitulación. Llevamos más de 162 municipios intervenidos desde el 2019 al día de hoy. Estamos hablando de un total de prácticamente 1,000 obras a nivel nacional, 290,000 acciones de vivienda. Esto quiere decir, hay que recordar que si aledañamente o en las periferias de un deportivo tenemos acciones de vivienda o mejoramientos, tenemos entrega de escrituras. Temas de regularización, 42,000 acciones a nivel nacional, planes de desarrollo urbano, llevamos 70 al día de hoy, estamos haciendo un gran ejercicio para poder aumentar esto a aproximadamente 300 al término del sexenio. Y en las tipologías de las intervenciones de los equipamientos, estamos hablando de parques y plazas el 29%, vialidades el 28%, deporte, que es lo que ahorita vamos a hablar, 17%, educación y cultura 17%, salud y seguridad 5% y comercio 4%. ¿Cuáles son los datos generales en relación al tema de los espacios deportivos? Son 896 espacios deportivos. En un radio máximo de prácticamente 1 kilómetro de distancia, el beneficio es a 5 millones de personas. ¿Cómo están divididos? Tenemos en temas de atletismo 24 espacios, fútbol 163 espacios, básquetbol 48, voleibol 14, béisbol 67, natación 11, ciclovías 11 ciclovías, skate parks, eso también, digamos, lo metemos como una categoría de deporte, 35, box 10 y parques y plazas 284 y espacios o canchas de usos múltiples 230 espacios. En la siguiente lámina, algunas características. Estamos hablando, digamos, la generación de sombras, identidad local, el tema de la orientación de los equipamientos, Tapachula, Chiapas, en la parte de abajo, La Jico, en Tijuana, Los Cabos, en Baja California Sur. Diseño bioclimático, como algunos ejemplos, Cancún, Quintana Roo, eso quiere decir todos los equipamientos buscamos que cumplan un diseño bioclimático, las alturas, las orientaciones no requieran temas de ventilación artificial, no quieren aire acondicionados. Tenemos Ciudad del Carmen, Campeche, Tultepec, Estado de México, elementos de bajo mantenimiento. Eso es muy importante en el diseño de los equipamientos o espacios públicos, en la parte de los deportivos, el bajo mantenimiento. El mantenimiento corre en su gran mayoría a nombre de los municipios, por eso es muy importante asegurar que el bajo mantenimiento de estos espacios. Siguiente lámina, aspectos que también incluimos en todos los deportivos, el tema de la vegetación es un elemento muy importante al cual le damos mucho valor agregado. El tema de la iluminación, no solamente de los propios equipamientos, de los propios campos de fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, sino la accesibilidad a esos espacios. Eso quiere decir que nuestras iluminaciones van desde 1 cuadra, 2 cuadras de distancia, cómo llega la gente, cómo transita la gente, cómo llega a esos equipamientos. Desde ahí empezamos con el tema de iluminación y con el tema de señalética.